Hoy Arroyo Televisión se encuentra aquí en la Casa de la Cultura, donde se va a realizar la presentación de un libro muy entrañable, porque lo presenta un escritor joven, arroyano. Él es Rubén. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, es hijo de Antonia Riesco, que muchísimas veces la hemos entrevistado aquí en estos micrófonos, en Arroyo Televisión. Ahora es su hijo quien toma el relevo de esta pequeña incursión en Arroyo Televisión, pero también en esa gran incursión, como digo, de esa presentación de un libro que ha escrito, La Estación del Olvido, ¿verdad? Sí, Estaciones del Olvido, correcto. Estaciones del Olvido, que lo va a presentar ya en unos momentos, ya están tocándonos la puerta, no nos dejan, aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, ¿de dónde viene la afición de escribir, Rubén? Bueno, la afición de escribir viene como desahogo muchas veces, como cauce del sentimiento. Cuando sientes de determinada manera, pues como una vía de escape, o algunas personas dan un paseo o pintan o cualquier hobby que tengan, pues a mí me dio por escribir y bueno, como por ejemplo mi abuelo paterno, mi abuelo Nemesio, cantaba y escribía alguna poesía y tal, pues yo empecé a realizarlo de esa manera. Empecé a escribir copla con 16, 17 años y en un retorno al pueblo, precisamente, este último año, a partir de noviembre, pues empecé a escribir de forma más continuada y eso dio lugar al origen del libro. Muy bien. Bueno, pues un hobby que se plasma en un libro, Las Estaciones del Olvido. ¿Qué podemos encontrar en esas páginas? Resumida, muy resumida, para que la gente lo lea. Pues muy resumidamente, un viaje al interior del autor y bueno, al sentimiento, como venía comentando, ¿no? Entonces, bueno, como yo escribo, por ejemplo, de noche, pues quizá hay cierta oscuridad en los poemas o cierta brutalidad, ¿no? Y también, bueno, pues se refleja también la vuelta a la rutina del pueblo, el paisaje, la observación, la introspección también, aunque bueno, también amor, desamor, lo típico que suele entrar en estos cauces, con diversa forma, pero al final el mismo fondo. Bueno, tus raíces son de aquí, de Arroyo de San Serván. Exactamente. Rubén, ¿qué significa para ti que presentes un libro, el tuyo, aquí en tu localidad? Pues la verdad que es una suerte y una maravilla. Hay quien dice que no se profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno, yo pienso lo contrario en este caso, porque al final fue una fuente de inspiración. Mi musa fue la sierra, porque empecé a escribir caminando por la sierra, yendo ahí y divagando. Así que bueno, la verdad que es una suerte poder cristalizar aquí, pues todas estas entrañas que han salido a flote, ¿no? Así que, bueno, estoy muy agradecido y la verdad que con ganas de ya mismo, pues, dar lugar a la presentación. Sí. Se le ve emocionante, desde luego que sí. Bueno, Rubén, primer libro que plasma. Sí, primer libro. ¿Cuántos años tienes? 24. 24, ¿te quedan todavía muchos? Espero que por lo menos, bueno, este vaya bien y con suerte, pues, hay tela que cortar. Sí. Dicen que un libro es un hijo de cada uno, del quien lo escribe, ¿es así? Sí. Sí, es una parte de uno mismo también. Bueno, pues ya tienes un hijo aquí que lo va a presentar ahora mismo en Arroyo de San Serván, Las Estaciones del Olvido. Gracias, Rubén, por atendernos y suerte. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría vernos aquí en la Biblioteca Municipal para compartir un momento tan especial como el de esta tarde, la presentación del libro Estaciones del Olvido. Bromeo porque hablando con el autor decíamos estaciones en el olvido, no del olvido, pero es estaciones del olvido. Esta presentación creo que es una tarde muy especial porque el escritor es un joven paisano, nuestro arroyano Rubén Riesco. Nos trae una obra llena de sentimientos, de recuerdos y de esas emociones que todos en algún momento hemos sentido y quizás no supimos poner en palabras. Él lo hace con una sensibilidad que sorprende y de verdad conmueve. Estaciones del Olvido es un viaje por la memoria, por el paso del tiempo y por las pequeñas cosas que nos marcan. Es un libro que nos invita a mirar hacia adentro y a sentirnos parte de sus versos. Así que hoy no solo presentamos un libro, sino también celebramos el talento de un joven que lleva muy dentro el amor por la poesía y por supuesto por su pueblo. Así que nada, yo solamente me queda invitar a que disfrutéis de esta tarde y por supuesto que acompañemos a Rubén en este precioso camino que acaba de empezar. Así que nada, os veo como el verdadero protagonista y os pido un fuerte aplauso.
todos. La verdad que agradecer primero a Maritoni por la cariñosa y cercana presentación. Y nada, bueno, también es de valorar y agradezco que, bueno, a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento y a la Casa de Cultura por acoger esta presentación, que bueno, la verdad era mi intención hacer la primera presentación del libro en el pueblo, ¿no? Porque suelen decir que uno no es profeta de su tierra, pero el origen del libro está aquí, en el pueblo. Es uno de los motivos por los que empecé a escribir de forma más intencional, más continuada en el tiempo. Y también, bueno, pues es un placer presentar en casa, después de haber estado hablando de otras diversas cosas, ¿no? Más profesionales y tal, fuera. Pero no solo viendo el público, no solo es presentar en casa, sino presentar en un lugar con muchas caras conocidas. Bueno, la verdad que es un placer. Y nada, bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre un poco el recorrido que he tenido previo a la del libro, luego qué me llevó a escribir el libro, y luego hablaré un poco pues, del tema en cuestión, del continente y del contexto. Bueno, en un principio voy a hablar sobre mí, no soy muy yoísta, pero bueno, en un poemario hay que hablar de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente en la infancia y adolescencia, pues la pasé aquí en el pueblo, básicamente, teniendo pues, varias aficiones, el deporte, participando de la vida en común y también pues participando en esta Casa de Cultura, por ejemplo, del teatro que comentaba antes con Juan Carlos, que bueno, pues fue un ámbito que también pues, abrió varias puertas, me hizo conocer a personas cercanas, muy cercanas para mí y nada, pues básicamente facilitó que esté aquí también pues hablando así, sin tener que estar pues mirando la diapositiva, este tipo de cosas. Así que nada, la verdad que fue un placer pasar esta etapa aquí, pero bueno, con 17 años, como le pasa a tanta gente en Extremadura y en estos pueblos, pues me tuve que ir a Madrid, me fui a Madrid a estudiar. Empecé una carrera vinculada con la informática, ¿no? Y ahí ya, antes de ir a Madrid y tal, pues ya empecé a plasmar mis sentimientos y mis pensamientos también en forma de verso o de prosa. Y bueno, pues estos los fui recogiendo, tanto los que tenía antes de Madrid como los que tenía posteriormente, los fui recogiendo en una libreta que luego los cristalicé posteriormente en el primer capítulo del libro que se llama Eco, ¿no? Que son poemas que escribí pues, entre 2017 y 2019, digamos. Después de estar en Madrid, básicamente sin mucha actividad creativa, por azares de la vida, vino el COVID, pensé que quizás la carrera que yo pensaba que era lo que me gustaba, pues no lo era tanto y ni era lo mío. Entonces, bueno, pues me fui a Cáceres y empecé una carrera que el año pasado pues, pude tener la suerte y el placer de terminar, que es la Victoria. Y bueno, ya después de hacer esa carrera, que solo me quedaba el trabajo de fin de grado, volví al pueblo en 2024, en el verano de 2024. Cuando fue cayendo el otoño, a partir de noviembre, pues la vuelta al pueblo y también vuelta pues eso, a vivir en casa, a la rutina de siempre, pues se hizo necesaria una rutina de escape, ¿no? Que bueno, pues este es el origen del libro. A partir de un libro que leí, que lo tengo aquí, que es un diario, Iluminaciones en la sombra, de un autor del que luego hablaré, que no es solamente un diario, sino que es una traducción de las vísceras del autor, ¿no? Es un diario póstumo de un autor que necesitaba expresar de forma fehaciente y brutal lo que vivía y su yo interior. Pues yo dije, voy a empezar a escribir un diario, que primeramente tenía forma de prosa, pero luego fue encadenándose un verso detrás de otro y al final pues fui escribiendo. Y sobre todo entre enero, febrero, marzo y abril,
esos 4 meses yendo a la sierra del pueblo, o esperando al tren, o montado en el tren, yendo a un sitio y yendo a otro, o de noche, inmerso simplemente en mis pensamientos, en mis sentimientos, ¿no? En los recuerdos y en la vida que uno vive, que al final quiere recordarla y necesita plasmarlo de alguna manera, cristalizarlo pues eso, por escrito o en un dibujo o de alguna manera, ¿no? Pues fue creciendo aquello y me acuerdo que le comenté a una amiga que por mala suerte pues no puede estar aquí, está estudiando en Sevilla y tal, una amiga de Mérida, le enseñé los poemas y me dijo, pues Rubén, esto deberías de mandarlo a algún sitio porque esto está genuinamente bien. Entonces cuando vi pues, que había una editorial, Talón de Aquiles, que bueno, confió en mí, la verdad, que pedía que se le enviaran manuscritos para un concurso y para publicar pues, el que era más quizás interesante, ¿no? Pues básicamente se lo mandé y a los 20 días o 25 días me dieron el sí y al final pues he tenido la suerte de poder ver esos pensamientos, quizás con algunos cambios que hice posteriormente, adiciones y tal, pero simplemente pues materializados en forma de libro. Así que nada, básicamente el libro tiene varias influencias, pero hay dos grandes, ¿no? Una primera está vinculada quizá con mi área de estudio, que es dentro de historia yo me especialicé un poco en el mundo andalusí, también en la arqueología de Al-Ándalus y tal. Entonces, bueno, pues la literatura andalusí ha sido uno de los pilares que me ha sustentado básicamente, ¿no? El libro sobre todo del Collar de la Paloma, de Ibn Hazm de Córdoba, libro que recomiendo su lectura a todos los presentes. El año que viene este libro cumple 1000 años y es de un autor que básicamente se propuso definir el amor en todas sus vertientes y con una corriente neoplatónica, ¿no? Y siguiendo la estructura, y ya comento un poco la estructura del libro, que yo cito un autor al inicio de cada capítulo y luego ya pues sigo yo escribiendo mis poemas. Al inicio del capítulo 2 tengo una cita de este autor, de Ibn Hazm, ¿no? Del Collar de la Paloma, que dice lo siguiente: pecaron mis ojos moviendo esta angustia de amor en mi corazón, y mi corazón envió las lágrimas para vengarse de los ojos. ¿Cómo encontrar justas estas represalias del llanto cuando anegan las pupilas con sus fluidos torrentes? Antes de que la viese, nunca la encontré para conocerla, y el momento en que la vi fue nuestro último encuentro. La verdad que es bastante intenso el autor, se nota ahí el origen andalusino, que no es solamente árabe, sino que también vive en la península y es bastante visceral y muestra lo que siente en crudo. Luego también la otra corriente que seguí y que me interesó mucho, porque yo empecé a leer mucho novelas del siglo XIX, inicios del XX, es el romanticismo y el simbolismo, ¿no? Francés sobre todo. Y bueno, dentro de pues tengo, como he comentado anteriormente, el libro de Alejandro Sagua, que lo he comentado antes muy ligeramente, el libro de Luces de Bohemia de Valle Inclán, El origen del esperpento. El protagonista más estrella, su vida está basada en Alejandro Sagua. Alejandro Sagua fue un autor que vivió de la bohemia, disfrutó y sufrió la bohemia, porque al final la bohemia acabó con él, porque él se creía un bohemio y eso hizo que muriera a los 42 años por vivir demasiado rápido quizás. Y él casi en una petición de auxilio, pero al mismo tiempo publicando artículos en periódicos sin cobrar, porque decía que él no iba a cobrar por escribir, porque era venderse. Pues él básicamente intentó publicar el libro, poco antes de morir, no lo consiguió, y cuando Alejandro Sagua murió, Alejandro Sagua, claro, tenía muy buenos amigos, la bohemia en la que él se había visto rodeado, él era amigo de un ministro francés, de Paul Verlaine, el príncipe de la poesía, de Rubén Darío y de Valle Inclán. Entonces Valle Inclán le escribió una carta a Rubén Darío cuando murió
y le dijo, muere dejando su mejor obra por publicar. Y entonces, este es el origen de la obra, se publicó gracias a Rubén Darío y fue quien escribió el prólogo, ¿no? Y bueno, pues gracias a este autor también a esta necesidad, porque era una necesidad lo que le hizo escribir, no necesidad vital porque no tenía nada, sino necesidad monetaria me refiero, sino de sentimental, ¿no? Pues yo empecé a escribir el diario y el escribir tan de forma visceral en prosa me hizo cambiar a la poesía. Entonces, bueno, básicamente ahora voy a leer algunos de los poemas que tengo aquí, del libro, ¿no? Con distintos temas. El primero de ellos es sobre la noche, ¿no? Hay varios que tienen como eje central la noche, porque yo suelo escribir la noche, ¿no? Porque la noche es un momento importante del día, porque es cuando haces si tienes tiempo y si la vida te lo permite también, porque hay gente que no puede, ¿no? Pero es cuando te permites el lujo de hacer un resumen del día, un resumen de la semana, un resumen de ti y un resumen de lo que hay fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, a ver si lo encuentro. Ok. Vale. Billete al infinito se llama todo. Lúcida es la idea que nace del desvelo, como lívida el alma al brotar del cuerpo. ¿Qué sugiere el oscuro de las horas que habito, más allá de elevar anclas y ahondar en infinito? Es un tema recurrente en general en la poesía y bueno, también cabe decir en la poesía andalusí, porque hay un subgénero en la poesía andalusí que es el de los poetas ciegos. Y estos poetas ciegos hacen referencia a la noche, pero a la noche que ellos viven, porque ellos no ven nada. Entonces, al final, uno de los ejes centrales es curioso, y no tiene mucho que ver, pero es interesante, ¿no? Entonces, bueno, el eje central, diría, del libro, más allá de amor, desamor, que también, ¿no? Sería la melancolía, porque al final vehicula todo, ¿no? Y voy a leer uno relacionado con eso, pero básicamente navega todas las palabras que escribo. Cadena de libertad se llama. Porto unas cadenas que dotan de auspicio a la ruina, cuando nombro al verbo que despeja la agonía. Albergan mis entrañas una bendición maldita que se despeña en los placeres y tras ellos resucita. Sería imposible trazar una senda con salida, sin el peso del espíritu y la carga ya vivida. Hoy comienzo a abrazar la dualidad que regurgita en la mente de este joven con tan vieja ánima inaudita. ¿Cómo exploraría mis huesos ante el amanecer del nuevo día, sin el pecaminoso olvido y la postrera melancolía? Y bueno, más allá de eso, el amor desamor también, bueno, pues la vuelta al pueblo, también, a estar en uno mismo y ver pues los caminos que ha habido más allá de uno en el espejo, ¿no? que suelo decir yo en los poemas. El espejo no es más que la otra persona, en la que a veces nos perdemos y a veces también nos encontramos, y tanto en la comunicación como en la angustia del abandono o simplemente del no poder ser, ¿no? que se suele decir. Este se llama El amor es saberse testigo, diario de exógena esencia, de los azares del sino, origen de indulgencia. La compañía es un paseo por las espinas del silencio, el unilateral recuerdo o fermentado desprecio. Hoy me hallo abonado al calmo desastre y al escogido abandono, pero aún observando. Y vaya disparatada función la de tu cuerpo hecho sombra bajo mi ventana. Y bueno, quería, para finalizar, de leer poemillas y tal, pues básicamente leer uno que escribí por la vuelta al pueblo, básicamente, aunque bueno, se observa también en la descripción de paisajes y tal, pero hay uno que habla un poco del resumen de este año y de la situación de volver a casa, o a lo que diría Mercedes Sosa, ¿no? Que
que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, para comprobar entonces cómo están de lejos de ausente las cosas queridas. Así que bueno, voy a leer este poema que se llama Retorno, pero con re entre paréntesis también por el torno de Tarfar que te configura, ¿no? Que es una vuelta, pero al mismo tiempo que también para crecer. ¿Sabes? Los días siguen pasando, las viejitas velan la vida, los jóvenes aúllan a la noche, pretendientes de libertad perdida. ¿Sabes? Soy feliz porque saludo a quien antes sufría mi ausencia activa, en lugar de buscar el desencuentro y esconderme entre las ruinas. ¿Sabes? Tolero al público del espejo y aprovecho cualquier día para saborear esta pausa tibia y disfrutar de mi familia. ¿Sabes? Pronto es primavera, aunque del tiempo mi ego se desliga. Quizás esto solo conforme un apunte o un signo de espera cautiva. ¿Sabes? Aún resuena en mi ventana el recuerdo de la bienvenida y voy a volver a aquel lugar, otrora escenario de jornada festiva. ¿Sabes? No sé dónde acabaré, si en Granada o Normandía, pero sé que aún me tengo. Y con qué bella compañía. Así que bueno, para acabar ya la presentación, simplemente quería leer los agradecimientos del libro, ¿no? que es una de las partes más importantes, porque al final hay que ser agradecido, ¿no? Y ya está. Me debo a quienes me han brindado su compañía estos años, en llanos y altibajos, durante noches y días. Intento deberme a mi apellido bueno, y mi apellido Riesco también. Pero el escenario de bondad es vuestro. Os quiero y debería decirlo más. Una de las personas a las que me debo a la hora de escribir los poemas, pues básicamente fue mi abuelo Nemesio, que él cantaba y empezaba y escribía poemas también sobre donde él había vivido. Era un origen un cauce para su sentimiento también y la verdad que fue una suerte empezar a escribir en forma de copla o materializar este sentimiento como él hacía y la verdad que la dedicatoria del libro es para él y el día de hoy también. Así que nada, muchas gracias. Y nada, si alguna de vosotras está interesado en adquirir el libro, aquí va a estar el autor ahora para firmarlo. Son 15 euros el precio que tiene. Y ahora ya, aparte de coger el libro, podéis aprovechar porque os lo firma el autor. ¿Vale? Lo dicho, muchas gracias por venir y lo que necesitéis.